Este episodio es patrocinado por Haihipi Kombucha, una bebida fermentada y refrescante, a base de té negro, azúcar y más kombucha. ¿Y por qué sería importante tomar Haihipi Kombucha? Bueno, principalmente por los probióticos. ¿Y qué es lo que hacen los probióticos en tu dieta? Bueno, aparte de ayudarte con la digestión de los alimentos y a fortalecer el sistema inmunológico, se ha comprobado que la microbiota intestinal está relacionada directamente con las funciones del cerebro, pues es en el intestino donde se producen algunos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y el GABA. ¿Cómo se debe de tomar la kombucha? En realidad no hay un método. Es casi como si me preguntaran cómo se debe de comer el yogurt. Es como tú lo prefieras. Lo importante es incluirlo en tu dieta. Por ejemplo, si nunca has tomado kombucha, te recomiendo Haihipi Kombucha en presentación de 12 onzas. Empiezas por ahí, tómatelo al llegar de tu trabajo, pon música, relájate y disfruta de sus diferentes sabores. Haihipi Kombucha está disponible en 2 ubicaciones en Mexicali, el colectivo El Búnker de sucursal Anáhuac y ahora también en el Búnker sucursal de Plaza Estrella para la gente que vive hacia el lado de la Garita Nueva. Así que no esperes más y date un Haihipi Kombucha. Continuemos con el episodio. Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de su gestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su leucotomía más querida. Bienvenidos al episodio número 95 del Pan de Muerto Podcast. Mi nombre es Abraham Rocha y en el episodio del día de hoy nos remontaremos al pasado. Y sí, este es otro episodio donde hablaré de un procedimiento médico. Y si en el Pan de Muerto Podcast se habla de estos temas, de una vez les advierto, es porque tiene que ver con sangre, con enfermedades, amputaciones o cosas de este estilo. Así que este episodio va a ser bastante gore. Y comenzamos después de leer algunos comentarios que me dejaron algunos seguidores en episodios anteriores. Por ejemplo, en el canal de YouTube nos dejó un comentario el Midnight Podcast donde dice: el algoritmo está vuelto loco con Nosferatu, en referencia al episodio 93 de este podcast que se llama Nosferatu contra Drácula. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches después de este episodio. Y en Spotify, Mine nos dejó un comentario: presente con los entes, aquí poniéndome al corriente mientras lavo ropa. Así que a los dos, saludos y ahora sí, comencemos con el episodio. En la primera mitad del siglo XX, el neurocirujano Egas Moniz ganó el Premio Nobel de Medicina por ser el primer médico en realizar una leucotomía a un ser humano en el año de 1949. La leucotomía proviene del griego leuco, que significa materia blanca del cerebro, y tome, que significa corte. La leucotomía era una operación quirúrgica que consistía en cortar los nervios que conectan los lóbulos frontales del cerebro con el resto del encéfalo. Para esto había 2 formas. Se tomaba un taladro manual, con el cual se taladraba el cráneo. Esto permitía tener acceso al cerebro y a partir de ahí hacer ciertos cortes, o bien cortar la parte del cráneo que fuera necesaria, hacer los cortes pertinentes en los lóbulos, tapar nuevamente con el cráneo y suturar. Esta cirugía, conocida como la leucotomía, se realizaba para tratar enfermedades mentales como la esquizofrenia y la depresión. Y la teoría detrás de esta cirugía era que las partes del cerebro que se estaban destruyendo con este procedimiento eran las responsables de estas y otras enfermedades mentales. Hoy, sin embargo, practicarle una lobotomía a un paciente solo sería un recurso viable a la hora de interpretar una escena dentro de una película de terror. Un día de 1935, en un quirófano del Hospital Santa Marta de Lisboa, Antonio Egas Moniz se puso sus guantes
En sus manos todas deformes por el reumatismo, tomó su taladro y le perforó el cráneo a un paciente. Después comenzó a taladrar la cabeza de otro y la de un tercero, y no se detuvo hasta el cuarto. 2 de los pacientes estaban deprimidos. Los otros decían oír voces que nadie más escuchaba. Al final, todos salieron de ahí relajados, como quien despierta después de una larga siesta. Egas Moniz, un neurocirujano de párpados adormilados, con un peinado grasoso y enormes orejas, creía que taladrar el cráneo de sus pacientes era la solución para sus dolencias. Hacía apenas unos meses, el cirujano portugués había participado en Londres, en un congreso médico en donde el biólogo John Fulton explicó que una cirugía cerebral acabó con los berrinches agresivos de Becky, una de sus chimpancés. Lo que Fulton hizo fue remover el lóbulo frontal de la mona y de otro chimpancé para probar que podía afectar sus capacidades cognitivas. Egas Moniz quedó fascinado. Sí, excelente. Así como yo cuando me enteré que puedes comprar objetos poseídos a través de eBay, como muñecas poseídas o cajas las cuales al parecer contienen el espíritu de un demonio. Pero a ver, lo que tengo en mi carrito de eBay no tiene nada que ver con este episodio. Volvamos a la historia. Egas Moniz no prestó atención al hecho de que Becky ya no podía realizar algunas tareas por la amputación del centro cognitivo de su cerebro. A él le resultó atrapante que un primate agresivo se hubiera convertido en una criatura tierna y relajada, como alguien después de tomarse una hippie kombucha. Así que de vuelta en Lisboa, Egas Moniz pidió ayuda a otro cirujano y se lanzó a hacer las primeras lobotomías de la historia. Tenía perfecto sentido. Entre un mono chimpancé y un mono humano no debía haber tanta diferencia. Bueno, eso era lo que se suponía en aquellos años. Hoy en día se sabe que lo que nos diferencia de los animales es este lóbulo frontal, el cual está más desarrollado en los seres humanos que en los animales. Por ejemplo, en un gato la superficie del lóbulo frontal con respecto a su cerebro es del 3.5%, en el perro es del 7%, en un chimpancé es del 17%, y en nuestro cerebro es del 29%. Hay quienes afirman que es en el lóbulo frontal de los humanos donde habita el alma, ya que las emociones, los sentimientos, es decir, la personalidad de una persona, se da gracias a las funciones que realiza el lóbulo frontal. Y si lo quitamos, digamos que le estás robando a esa persona su esencia. Entre las funciones más importantes del lóbulo frontal tenemos el control de movimientos, controlar las emociones, el razonamiento, controlar parte del habla, planificar, organizar, solucionar problemas, tomar decisiones, la conducta y la estrategia. Además, es importante para conservar la memoria a corto plazo. Si este lóbulo frontal se daña, ya sea por un golpe, una enfermedad o el abuso de sustancias, puede causar en el individuo apatía, falta de atención, desmotivación, un pensamiento más lento. Pero no solo esto, también ciertos individuos pueden presentar menor empatía y mayor agresividad. No es de extrañar que en varios casos de asesinos seriales, estos sufrieron de algún traumatismo o golpe en la cabeza en alguna etapa de su vida antes de cometer sus horribles crímenes. En términos junguianos, con el lóbulo frontal dañado, o peor aún, sin él, no podemos acceder nunca más al inconsciente colectivo. Y sí, soy psicólogo y claro que aprovecho la más mínima oportunidad para hablar de temas relacionados a mi carrera. Ok, continuemos con la historia. Los inicios del siglo XX fueron años de experimentación y descubrimiento. En 1935, mientras Egas Moniz se entretenía agujereando los cráneos de sus pacientes,
En Islandia se legalizaba el aborto por motivos médicos. Un científico alemán aislaba y sintetizaba la testosterona, y un virólogo estadounidense probaba en su laboratorio una vacuna contra la fiebre amarilla. Y sí, virólogo es el que estudia los virus, no el que estudia a las personas virolas o viscas. Continuemos con el episodio. Egas Moniz llamó a su operación la leucotomía, del griego leukos, que significa blanco, porque en la práctica su procedimiento era una agresión a la materia blanca del cerebro, en donde se alojan los impulsos nerviosos. Creía que inyectando alcohol en la sección frontal del cerebro de sus pacientes podría calmarles los nervios y devolverles la felicidad. Y no sé ustedes, pero estar leyendo acerca de la leucotomía de Egas Moniz me trae a la mente la historia de Jeffrey Dahmer. Mismos procedimientos, diferentes épocas, y bueno, uno haciendo descubrimientos en pro de la ciencia y el otro buscando tener un zombie bajo su control. En fin, continuemos con la historia. Apenas vieron los primeros experimentos del portugués, en Estados Unidos decidieron ensayar un procedimiento simplificado que rebautizaron como lobotomía. En este caso, el término lobotomía va más de acuerdo al procedimiento, pues lobo se interpreta como lóbulo y tomía es un sufijo que significa corte, es decir, corte del lóbulo. Pero ¿qué les parece si dejamos para otro episodio la lobotomía en los Estados Unidos y cómo pasó de ser un procedimiento en pro de la salud y se volvió literalmente un circo? Y yo creo que sí, lo dejamos para el próximo episodio. 14 años después de su primera intervención, en 1949, Egas Moniz recibió el Nobel de Medicina por su leucotomía. Y hoy en día es seguramente uno de los galardones que más han avergonzado a los responsables de dar dicho reconocimiento, pues existe una asociación de familiares de lobotomizados que exige que le retiren el premio a Egas Moniz. Como dato curioso, uno de los pacientes de Moniz le disparó 8 veces. Egas Moniz sobrevivió a los agujeros de bala y 10 años después recibió un premio Nobel por hacer agujeros en la cabeza de sus pacientes. Los disparos de este paciente eran una queja. Antonio Egas Moniz no le había recetado más medicación al hombre y tampoco lo había lobotomizado. Pero bueno, también era una época en la que las enfermedades mentales se trataban con descargas eléctricas o baños de agua helada, y el destino de los pacientes eran los hospicios, las camisas de fuerza y el aislamiento. Egas Moniz fue un científico terco y renovador que creyó haber descubierto una cura para centenares de personas. Antes de perforar cráneos, Egas Moniz ya había sido candidato al Nobel por mirar dentro de la cabeza sin abrirla. Había investigado las trombosis, la hipnosis y los efectos de la guerra en la psique de los soldados. Sus artículos de la época giraban en torno a la idea de desentrañar qué oculta el cerebro, y en esas estaba cuando viajó a Londres y se topa con la lobotomía del chimpancé. Este procedimiento literalmente le abrió a él la cabeza. En un artículo publicado en el American Journal of Psychiatry en 1937, Egas Moniz reporta los resultados de su operación en 3 de los casi 40 pacientes que había atendido en apenas un par de años. Una de ellas era una treintañera, madre de 2 hijas. Su salud mental había decaído luego de casarse, tener un par de embarazos fallidos y mudarse con su esposo al Congo. Fue debido a estos cambios en su vida que ella empezó a experimentar ciertos cambios. Y cito: se puso triste, nada le interesaba y era incapaz de encargarse del hogar. La mujer intentó suicidarse un par de veces y el marido, preocupado por la situación, optó por devolverla a Lisboa. Pasó 5 años paranoide, jurando que habían matado a su hermana en el hospital luego de visitarla y que habían asesinado a sus 2 hijas en la escuela. Cuando llegó a Santa Marta, el sanatorio donde atendía Egas Moniz,
fue enviada de inmediato a la trepanación novedosa del neurólogo. La trepanación es la leucotomía, es decir, perforar el cráneo de un individuo. Después de la leucotomía, la mujer dijo que lo único que quería hacer era irse a casa y cuidar de sus hijas. A los 6 meses, el futuro primer premio Nobel portugués reportaría que la familia encontraba a la señora en condiciones excelentes, como había estado antes de su psicosis. Y con este tipo de resultados, Moniz pudo continuar perforándole el cráneo a sus pacientes, de no ser porque en la década de los 50, un médico suizo notó que una nueva medicina para la tuberculosis producía agitación en los pacientes esquizofrénicos, y se preguntó qué sucedería si le administraba este medicamento a sus pacientes depresivos. Resultó que la droga llamada trofanil, el ancestro más antiguo del Paxil, el Velvetrulin y los popularizados Xanax y Prozac, devolvió el apetito y el interés a aquellos pacientes con los síntomas de la mujer portuguesa lobotomizada por contraer la tristeza en su mudanza al Congo belga. La química empezó a ser un recurso para los neurólogos y pronto se desplazó a las cirugías craneanas al lugar de un procedimiento extraordinario, o bien el último recurso. Fue el fin de la popularidad académica de gente como Egas Moniz. Las píldoras se ocuparon entonces del trabajo del taladro. Otro dato curioso es que en el 2011 un equipo de cirujanos mexicanos generó una polémica al realizar lobectomías a 9 mujeres anoréxicas en un hospital público de Ciudad de México y reportar resultados muy positivos. La sorpresa no fue el éxito, fue el atrevimiento tras décadas sin oír de perforaciones en el cráneo. Desde los 70, la intervención había abandonado los quirófanos para habitar los cuentos y las películas de horror. Mucho tiempo antes de ese crossover al cine gore, Egas Moniz escribió para una publicación médica cómo era la vida cotidiana de sus pacientes 6 meses después de sus leucotomías. Describiendo gente tranquila y calma, en sus casas o trabajos, con sus familias, casi tan bien como antes de que comenzaran los episodios de psicosis. Habla de sus pacientes como hoy en día lo haría un psiquiatra, refiriéndose a sus pacientes después de tomar la medicación que él mismo le recetó. Uno de los pacientes que Egas Moniz atendió en sus primeras experiencias fue un policía esquizofrénico. El hombre lloraba, saltaba sin control y rasgaba su ropa con los dientes sin motivo aparente. Egas Moniz trepanó su cráneo y cortó la sustancia blanca de los hemisferios centrales. Tras la operación, describió al policía en perfectas condiciones y dijo que hablaba con calma y coherencia. Y cito: MC no volvió a mostrarse delirante, pero comenzó a expresar preocupación con su futuro. Piensa que tiene 53 años y no 63. Esta desorientación temporal es común. Por las manos del trepanador portugués también pasó un alcohólico empedernido que escuchaba voces. Tras la operación, el borrachito volvió a las calles de Lisboa a vender sus diarios, sin exhibir una muestra de recaída en la alteración nerviosa. El hombre fue de no hablar con su mujer e hijos durante sus visitas al sanatorio, a revelarles tras la operación dónde estaba un dinero que la esposa daba por perdido. La locura del paciente borrachín se había curado con una inyección de alcohol en el cerebro. Egas Moniz se graduó en la Universidad de Coimbra, donde tocaba la trompeta en una banda y luego se marchó a la política. Fundó un partido, el Central, y luego fue diputado por otro, el Progresista. A los 27 años se casó con una brasileña llamada Elvira de Macedo Díaz, y el año siguiente se fue a Francia a estudiar neurología y psiquiatría. Después estudió patología. De regreso a Portugal, se convirtió en profesor de la Universidad de Coimbra. 10 años después, interesado en los traumas, publicó Neurología de Guerra y luego se empeñó en estudiar la encefalitis letárgica. Después de algunos problemas legales,
ocasionados por su ideología política, decide irse a Francia. Y fue en Francia donde el cerebro se convierte en su obsesión, tanto los pensamientos como la materia, y Egas Moniz estaba dispuesto a desentrañar el misterio. A los 52 años logró la primera angiografía cerebral. A los 61 inventó la lobotomía prefrontal. A los 67 diseñó la primera cirugía contra el Parkinson. Y cuando sus manos fueron deformadas por la gota, reclutó a 2 cirujanos para que siguieran operando por él, mientras que él los guiaba en el quirófano. Egas Moniz fue matemático, fue crítico de arte y literatura, compositor musical, historiador, político, diplomático, escritor, maestro y mecenas. No solo neurólogo, no solo premio Nobel, también ministro de Asuntos Exteriores, embajador de Portugal ante España, inventor. Y si se busca entre las firmas del Tratado de Versalles, que selló la paz con Alemania en junio de 1919, encontrarán su firma, pues fue el jefe de la delegación portuguesa en la conferencia al final de la Primera Guerra Mundial. Cuando la lobotomía se volvió popular, se hizo evidente que el procedimiento del neurocirujano portugués no era tan eficiente. Hubo muertos, estados vegetativos y desmejoras. Podemos decir que de cada 10 pacientes lobotomizados, solo 3 eran casos entre comillas exitosos. Afortunadamente se dejó de lado el taladro y se optó por los medicamentos. Sin embargo, el ser humano ha intentado curarse la cabeza abriéndose huecos en el cráneo desde la antigüedad. El médico e historiador italiano Plinio Fioresci aventuró en uno de los tomos de A History of Medicine que algunas pinturas rupestres mostraban que abrir agujeros en el cráneo sin llegar al cerebro se usaban para expulsar los malos espíritus que entraban al cuerpo. Según la teoría de Fioresci, esos malos espíritus eran la epilepsia, las migrañas y una variedad nada específica de problemas mentales. El método se perfeccionaría en Grecia. Hipócrates detalló cómo evitar las infecciones en los cráneos perforados y recomendó usar herramientas penetrantes, aserradas y de profundidad, mientras que Galeno la emplearía durante el Imperio Romano para resolver casos de golpes y hundimientos. En América, los chamanes de la cultura Paracas, en Perú, abrían un hueco en el cráneo y luego lo cubrían con una lámina de oro para ayudar a la cicatrización. Y según varios arqueólogos, fueron los médicos incas quienes alcanzaron la excelencia, reduciendo el tamaño de los huecos, las perforaciones y los cortes, como si hubieran aprendido a localizar las dolencias con más precisión. Un artículo de la revista Science sugiere que sus intervenciones alcanzaron tasas de supervivencia del 80%. Desde el siglo XIX, los tumores cerebrales son operados por médicos. Sin embargo, continuamos sin dar con una cura definitiva para las aflicciones de nuestra mente. Nos obsesiona la salud de ese tejido blanco que controla nuestra capacidad de hablar y la materia gris compuesta de neuronas. Nos intriga la relación entre ambos hemisferios y la personalidad. Nos inquieta la influencia de las hormonas en los sistemas de defensa del cuerpo. Sabemos que el cerebro, esa masa laberíntica que nos recuerda a una nuez, está formado por 2 hemisferios y que de ahí reside el lenguaje. Sabemos que el tálamo y el hipotálamo en su parte inferior se ocupan de las hormonas, el sueño, el hambre y los sentidos. Que pesa tanto como 6 tazas de azúcar, que ahí residen los prejuicios, que nos siguen haciendo neuronas toda la vida y que si todas ellas fueran colocadas en línea recta, esta línea tendría 1000 kilómetros de longitud. Sin cerebro no hay memoria, las piernas no sirven, el olvido del Alzheimer, los temblores del Parkinson, la esclerosis múltiple y la parálisis que causa Huntington ocurren por una muerte en cadena de ciertas neuronas. No sabemos cómo se guardan y recuperan los recuerdos, ni cómo codifican la información nuestras neuronas. Tampoco tenemos certeza de qué son las emociones, la inteligencia y la conciencia. No sabemos casi nada del órgano que guarda todo lo que sabemos. El cerebro nos define, pero no le sirve a nadie más que a su dueño. Porque hasta hoy en día
no existen los trasplantes de cerebro. La angiografía cerebral no permite hacer predicciones sobre el futuro de un paciente ni explicar la genialidad de otros. Egas Moniz también lo sabía e intentó entender el cerebro más allá del aspecto físico. Por esto escribió ensayos, donde intentaba exponer y comprender a personajes como Papa Médico Juan XXI, o cómo el arte representó la locura en las obras del pintor José Maloa, y también sobre el momento en el que el cerebro de varios colegas dejó de latir, pues Egas Moniz también gustaba de escribir obituarios. Su relación con la muerte era inusual, pero es bien sabido que los médicos y las enfermeras conviven con ella día a día. Es natural y también es parte de su profesión. No hubo necesidad de recurrir a exhumar cuerpos de los panteones como era la costumbre de otras épocas. Eran los años 20 del siglo pasado y la morgue de la ciudad no contaba con una máquina de rayos X. Así que Egas Moniz o sus asistentes debían de trasladarse en taxi con cabezas de cadáveres hasta un laboratorio donde les haría estudios. Seguramente la plática entre el conductor y su pasajero acerca del contenido de aquellas cajas debió haber sido muy interesante. Ya en el laboratorio de Egas Moniz, a las cabezas se les inyectaba una sustancia de contraste en el cerebro y tomaba placas. Su experimento comenzó dándoles bromuro a los pacientes, vía oral, antes de hacerle los rayos X. Esto falló. Solo conseguía provocarles dolores de cabeza. Inyectó distintas cantidades de bromuro en las carótidas de perros vivos, hasta que vio en las radiografías de la cabeza del 15º perro algo así como una sombra de los vasos cerebrales. Ahí encargó decapitar cadáveres frescos del Instituto de Anatomía de Lisboa para llevarlos a su laboratorio, y siguió trabajando con ellos hasta que las arterias empezaron a revelarse en las placas de rayos X. Fracasó 4 veces con las cabezas decapitadas. Cuando halló la sustancia cierta, se arriesgó con humanos vivos. Lo consiguió al 6º intento para ajustar la dosis. Aquella fue la primera vez que los médicos vieron latir un cerebro vivo. Lo hizo antes de que se le ocurriera taladrarles el cráneo a sus pacientes. Ese 6º paciente, un hombre de 48 años, enfermo de Parkinson, moriría horas después por una trombosis. Una ironía, pues hoy cientos de pacientes salvan sus vidas porque las angiografías detectan trombosis. Este hecho pudo haber dejado a la lobotomía sin uno de sus precursores, pues Egas Moniz pensó en renunciar a estos estudios por alto riesgo. Solo se quedó después de que su equipo lo convenciera de seguir la investigación. Al tercer intento de contraste en junio de 1927, las imágenes aparecieron, algunas porciones de la arteria carótida interna y la arteria cerebral media, y la vida de los pacientes no corrió ya riesgo porque Egas Moniz había decidido cambiar el bromuro por el yoduro. El pionero portugués permitió que los médicos vieran los vasos sanguíneos dentro y alrededor del cerebro y se convirtió en una suerte de héroe académico, de esos que las naciones vuelven próceres para su panteón del orgullo internacional. Su rostro adornó los billetes de 10.000 escudos portugueses hasta 1997. Lo pusieron junto al perfil de 2 cerebros, uno en blanco y el otro con todas las venas delineadas. La angiografía cerebral de Egas Moniz se usa aún hoy en los hospitales para verificar si hay aneurismas, tumores cerebrales, coágulos o evaluar el estado de las arterias de la cabeza antes de una cirugía. Una angiografía cerebral implica que un líquido extraño y resplandeciente corre por las venas. Mientras el líquido recorre los vasos sanguíneos del cerebro, este resplandece en la pantalla de las computadoras y los médicos pueden verificar si hay novedades en las arterias. Egas Moniz no solo reveló una forma de explorar el cerebro. La primera angiografía pulmonar
en 1931 también fue su obra. Hoy su nombre es apenas un dato curioso en la literatura médica y en los blogs o podcasts interesados en el gore y en el terror, como fue el caso de este episodio 95 del Pan de Muerto Podcast. Y esto fue el episodio número 95 del Pan de Muerto Podcast. Espero te haya gustado. Si fue así, no dudes en compartirlo, deja tu like, suscríbete si aún no lo estás, déjame saber qué te pareció el episodio en la caja de comentarios, sobre todo si quieres la segunda parte de qué pasó con la lobotomía en Estados Unidos. Es importante comentar para que el algoritmo recomiende este y otros episodios. También búscame como Pan de Muerto Podcast en todas las redes sociales y en tus plataformas de podcast favoritas. Si quieres compartir un meme que tenga que ver con algo de terror, entra al grupo de Facebook Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Y por último, sigue a High Hippie Kombucha en Instagram y Facebook, pues más adelante habrá promociones y algunas sorpresas. Por mi parte esto fue todo, y ahora sí, deja que lo paranormal y lo sobrenatural se vuelva algo más normal y natural. Bye.